Esto es Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la sociedad cubana. Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy una tarde especial. Cada semana traemos a los micrófonos de Contacto Cuba a que hablen con la gente que están haciendo los cubanos fuera de la isla, pero pensando en la isla con una raíz muy fuerte y además con un compromiso con la información, con la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Eso lo traemos cada semana aquí a los micrófonos de Contacto Cuba, pero hoy tenemos con nosotros en los estudios al politólogo, al escritor Julio Schilling. Julio, buenas tardes. Encantado, Luis, te agradezco mucho compartir este espacio que tú me otorgas, esta gran audiencia dentro de Cuba. Gracias a ti has estado en otras ocasiones, que me recuerdo una vez que hicimos el programa fuera de aquí y tú estuviste, así que te agradecemos de verdad. Hoy un motivo especial, un libro, siempre un libro. Bueno, hay tópicos por ahí y que pueden convertirse en lugares comunes, pero a mí no dejan de gustarme. La gente dice, no, cuando se siembra un árbol, cuando se tiene un niño, cuando se hace un libro, siempre eso es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia saber que este libro tuyo, Democratización en Cuba, un manual conciso, ya casi está en las manos de la gente y en algún momento estará en las manos de los cubanos, pero hoy tenemos la primicia de que los oyentes de Contacto Cuba y de Radio Martí tengan adelantos de por dónde va el libro, con qué editorial lo hiciste, los pormenores del libro, idea. Con mucho gusto, Luis, y yo quiero dejar constancia de que este programa tuyo, Contacto Cuba, tiene una gran popularidad. Yo he hablado con muchísimos cubanos que han podido venir producto de la facilitación que ha habido, y es una confirmación, así que yo te felicito a ti por el gran trabajo y siempre a Radio Martí por hacérselo y al posible. Equipo, los que están detrás del cristal ahí, Berta Raval, Richie Pérez, que los héroes que a veces no se anuncian, pero sin los héroes anónimos que están ahí siempre pendientes de hacen posible que las voces lleguen allá a Cuba. Yo siempre insisto en eso, a veces en que tenemos amigos en todo el mundo, pero ellos a veces tienen más facilidad, muchas veces tienen más facilidad. Siempre me preocupa que nos escuchen en mi barrio y en el tuyo, que nos escuchen en Baracoa, en Pinar del Río, en Santi Espíritus, y eso es importante. ¿De qué va este manual que tú apuntas como conciso sobre la democratización en Cuba? Mira, es importantísimo, y lo llamé manual, el subtítulo, un manual conciso. Ajá. Precisamente para enfatizar en 10 puntos que a mi juicio son esenciales para que un proceso de democratización pues se pueda llevar a cabo. Existe gran confusión acerca de muchos factores que tienen que ver con la política. En parte esa confusión es porque es el propósito de las dictaduras promover un analfabetismo, claro, dentro de determinados conceptos políticos. Partimos que Cuba es una dictadura, es un régimen totalitario de corte ideológico comunista con liderazgo sultánico. En otras palabras, hay una diferenciación entre regímenes no democráticos. Y esto es muy importante. No es que las otras pues quedan excusadas. Ajá. Pero dictaduras totalitarias, particularmente dictaduras totalitarias que tienen un liderazgo como el de Cuba, o sea, sultánico, altamente personalista, donde el mando es sumamente centralizado, en este caso en una familia, en efecto convierte a ese modelo político dictatorial en una especie muy difícil de no solo desplazar, sino posteriormente de zafarse y despojarse de las secuelas negativas que quedan. Oh, claro. Dictaduras autoritarias, dictaduras que solamente absorben el entorno político y no se meten en la esfera social, en la esfera económica, responden mucho más fácil a procesos de democratización donde hay mínimo procedimiento, más allá de se cayó el sistema,
previo dictatorial, claro, y ya entramos en democracia. Ranuras por donde Correcto. entrar. Dictaduras totalitarias no es así. Esta confusión, te repito, ha sido en parte estimulada por diseño. Estamos viendo cómo hay simulacro de democracias a través de Rusia, la Rusia de Putin, por ejemplo, lo que llaman el socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, que en efecto tienen votaciones. Lo que ha pasado en Turquía. En Turquía. Es un movimiento, es más, yo te diría que estamos en una recesión democrática. O sea, las democracias están perdiendo terreno, lamentablemente, por estas simulacros de democracia, que también un gran cómplice ha sido la economía globalizada. Porque tenemos empresas, y China y Vietnam en esto son ejemplos emblemáticos, ¿no es verdad? Donde una empresa europea, norteamericana, pues se establece en China, está siguiendo las normas que establece el régimen dictatorial chino, establece entonces en el país donde residen, o sea, la democracia norteamericana o la democracia europea, un cabildeo para preservar el status quo porque hay intereses comerciales que los unen. Entonces, sin duda, ha habido mejorías tanto en China como en Vietnam, pero a la misma vez hemos visto un empeoramiento porque se ha enraizado el modelo dictatorial. ¿Tú crees que los intentos que lleva en 57 años la sociedad civil independiente, los grupos pujantes dentro de Cuba, en la oposición, la disidencia, en los diferentes estratos que están por fuera de la línea oficial, tuvieran un cauce mejor atendiendo, por ejemplo, a todas estas sutilezas que ha utilizado el régimen, tanto para presentarse en el mundo exterior como para incluso convencer a las masas dentro de Cuba? ¿Tú crees que si atendieran un poco mejor, o crees que ha faltado, y en eso quiero entrar hacia adentro en Cuba, ha faltado visión? ¿Qué ha faltado para que la gente advierta todas estas maniobras? El problema, Luis, es más bien la perversidad del sistema operante más que la deficiencia de la oposición, porque hay que entender que enfrentarse a un régimen totalitario... Disculpa, lo que no quería dejar No, pero es un punto muy importante. Yo me alegro que tú lo toques porque en esto uno lo escucha en la calle. Claro, no, pero es que no hacen esto suficiente, que no hacen esto suficiente. O sea, hay que entender lo que es la estructura de un régimen totalitario que controla cada aspecto de tu vida y el costo enorme que se paga cuando una persona queda señalada como, no solo señalada como una fuerza contestataria, sino potencialmente el ser contestatario ya te vale para convertirte en invisible dentro de esa sociedad cerrada. Que muchas veces desde afuera es que se puede proyectar la realidad cubana, porque dentro de la isla el régimen tiene el monopolio de la información. El castigo a esto ha estado claro en 3 aspectos: fusilamiento, cárcel y exilio. Por supuesto. Ha sido claro, y los ejemplos sobran. Por supuesto. Y lo que busca este libro es señalar los procedimientos necesarios para alcanzar una democratización que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando previamente del tipo de dictadura. Primero tenemos que hacer una distinción entre liberación y democratización. O sea, se cae un régimen, es el proceso de la liberación, ¿no es verdad? Porque el régimen simplemente dice ya, voy a abdicar el poder, se acabó. Y punto. Ok. Eso no quiere decir que ya estamos en democracia. Muy difícil, muy distinto de ser eso. En una dictadura autoritaria, dado que la sociedad civil, por ejemplo, nunca se desmanteló, parten desde una posición muy diferente a lo que es una dictadura totalitaria. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Hay que entender que los 2 mayores retos que tiene un proceso de democratización es, uno, cómo lidiar con el pasado tenebroso, cómo lidiar con la barbarie que se cometió. Número 1. Número 2, institucionalizar fundamentos democráticos, o sea, cómo tú vas a fortalecer instituciones democráticas. Entonces, esos 2 retos para poder echar adelante el proceso de democratización necesitan ayuda institucionales. Claro. Uno de ellos, la justicia transicional. Vamos a hablar directo. No puede haber, el peor enemigo que tiene la democratización es la impunidad. Del anterior régimen. Correcto. Claro.
no puede haber un Estado de Derecho si hay impunidad. Claro. Es una cuestión de sentido común. Ajá. Y justicia transicional tiene 3 patas en su mesa. Importantes. Vamos a hablar de ellas ¿Cómo? ahora porque quiero recordarle a los amigos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Como siempre les decimos, nos pueden escuchar a las 4 de la tarde, a las 9:30 de la noche y a las 11:30 también por Radio Martí, pero por Radio Caracol nos pueden escuchar a las 11:30. Los que nos estén escuchando por Radio Caracol y estén cerca de Miami en estos días, los días 12 y 13, les decimos que estamos promocionando e invitándolos a un evento, Cuban Internet Freedom. Va a tratar sobre la libertad de Internet en Cuba, la problemática que tiene el cubano para este derecho que se ha constituido en un derecho universal ya. La libertad de Internet está reconocida a los mayores niveles. En esos días, en Wynwood, allí va a funcionar, después les voy a decir la dirección, pero por ejemplo, van a ser 2 días de paneles, conversaciones, van a haber exposiciones de todo tipo, vienen periodistas independientes y blogueros desde dentro de Cuba, blogueros también que están fuera, y les puedo citar algunos nombres. Por ejemplo, alguien que se ha hecho bastante popular entre nosotros, Yusnavi Pérez de Noticias 23 va a estar ahí, va a estar Eliezer Ávila, el ingeniero que además es líder de Somos Más, la bloguera Regina Coyula, Joana Columbier, va a estar Salvi Pascual, que es el que lleva el sitio Apretaste, esa herramienta tan buena que nos ha surgido de momento y mucha gente las está utilizando. Un panel también donde va a estar Alan Gross y donde se van a hacer preguntas interesantes, va a haber exposiciones sobre la manera en que el mundo democrático ha tratado de ofrecerle no solamente al Estado cubano, a los cubanos en sí, y ahí va a haber de todo, porque va a haber quien le ha puesto en las manos al Estado las herramientas para la Internet y van a demostrar cómo ellos lo han rechazado. Pero también, como el caso de Alan Gross, que trató de darle Internet libre a un grupo determinado, un grupo de judíos en este caso, y todos saben lo que pasó. Así que los estamos invitando a que estén con nosotros. Va a haber información en todos estos días en lo adelante, hasta el lunes aquí por Radio Martí. Ahora les recuerdo, a los que se incorporan ahora les digo también que estamos conversando con Julio Schilling, un politólogo y escritor cubano, que próximamente va a presentar su libro Democratización en Cuba y que lo ha subtitulado Un manual conciso. Y vamos por las 3 patas estas de la justicia transicional. Y solo quiero hacer mención que es un evento muy importante. Yo creo que sí, claro, demuestra que la nación cubana, dentro y fuera, está funcionando, y a veces la nación cubana, fuera de su territorio, puede hacer cosas en unición con los cubanos de la isla, todos con el propósito de ya la estamos cubana. Demonizados porque salió en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y en la cuenta oficial de Josefina Vidal, ya nos están acusando de penetración imperialista, que queremos llevarle la Internet en el modo de la subversión y demás. La gente no se lo termina creyendo, pero de todas maneras les decimos ya, por esa parte ya está cumplida, ya nos demonizaron. Esos son medallas de honor, que quiere decir que se está funcionando. Adelante, Julio. Adelante. Pero mira, la democratización como proceso es fundamental seguir cierto curso, porque muchos procesos que se inician nunca llegan, o se estancan o nunca llegan, o hay una reversión democrática. Europa del Este. Tenemos que recordar que de los 28 estados que a la caída del muro de Berlín se divorciaron del marxismo-leninismo, cuando miramos 13 años después, solamente 8 de ellos habían alcanzado un grado de democratización. Y si llevamos y ponemos el modelo democrático a estándares estrictos, pues vemos que es cuestionable incluso muchos de ellos. Muchos de estos 8. Entonces tú dices, ¿por qué pasó? Bueno, pasó porque no se tomó en cuenta lo que es una dictadura totalitaria, las secuelas que queda, y si tú quieres evitar un regreso al despotismo, se tiene que llevar a cabo. La justicia transicional es fundamental porque en efecto busca esclarecer el crimen, busca responsabilizar al criminal y busca indemnizar al víctima.
tiene que haber un proceso de descomunización. Y esto es importante, y muchas personas dicen, bueno, pero eso no va a funcionar porque todo el mundo de una forma u otra colaboró. Eso es cierto, pero el modelo emblemático en Alemania nazi de la desnazificación, cuando lo miramos y le hacemos un escrutinio, nos damos cuenta que sirvió su propósito de desmantelar el sistema nazi, pero no fue un modelo que, a pesar de que gran parte de la población también estaba involucrada, que pagó precio. Mira, en Alemania, a concluir la Segunda Guerra Mundial, había 65 millones de habitantes. 65 millones. ¿Tú sabes cuántos fueron y enfrentaron cargos criminales serios? 1.600. Claro. Estamos hablando del 0.00003% de la población. Si llevamos ese número a la población de Cuba, estamos hablando de 350 individuos. Claro. Pero el proceso lo que lleva es que se le hace un juicio moral al sistema. Ocurrió en la República Checa. Exactamente. Es donde mejorcito ha funcionado. Y por eso es que la República Checa goza de una democracia funcional. Vemos cómo Polonia ahora está instituyendo muchas de esas medidas para afianzar ese modelo. O sea, esto es una cuestión de sentido común para evitar el derramamiento de sangre, para evitar que las personas tomen la justicia por sus manos. Sí, no estamos hablando de linchamientos. Nada de eso, todo con su derecho de un Estado de Derecho. Pero cuando hablamos de estos, disculpa, no solamente los activistas, nosotros los periodistas independientes, los escritores, los artistas, hablamos de estas cosas, enseguida nos tildan de estar promoviendo el odio, la rencilla, nos dicen recalcitrantes y nos han metido en el gran barco de la mafia terrorista de Miami. Odio es odio es el sistema que arrastra mujeres por la calle, que tiene a un individuo en huelga de hambre y lo quieren dejar morir. Eso es odio. Odio es los fusilamientos, los asesinatos extrajudiciales que se ha hecho a través de los años. Entonces, eso sí es odio. Esto, al contrario, es establecer un mecanismo para fortalecer instituciones democráticas y poner las cosas en su perspectiva. No se puede mirar lo que hay en el poder en Cuba en el sentido sistémico y decir que es bueno, que es aceptable. Claro. O sea, es un sistema totalmente un antítesis a lo que es una cuestión democrática. No, y está montado desde el inicio. De descomunización es necesario. Hay que publicar la participación de Cuba en la subversión internacional. El mundo lo tiene que saber y otros estados tienen derecho a solicitar extradiciones de personas que estuvieron responsabilizados en actos terroristas. La dictadura castrista tiene más de 2.500 empresas a través del mundo secretas, mucho de ello con fondos malversados. Todo eso se tiene que investigar. Hay que recuperar todo ese dinero que se ha rapiñado al pueblo de Cuba. Sí, Julio, ¿has trabajado o has tenido acceso o conversación con individuos que son miembros de organismos regionales o internacionales o aparatos de medición como puede ser la OEA, no sé, algo así? ¿Has estado cerca de esto? Miami es vórtice de muchas... sí, como no, en el sentido sistémico, sí, por supuesto. Claro. Todas estas cosas, ya la Corte Penal Internacional, los estatutos de Roma, todo eso están diseñados para precisamente facilitar y fortalecer lo que es una democracia, para evitar que modelos, personas tomen acciones contra la sociedad que después pueden seguir viviendo impunemente. Entonces, todo esto es, está ahí, es cuestión de aplicarlo. Y cuando no se ha aplicado, entonces vemos el retorno del despotismo. Y si queremos realmente una democracia, no podemos dar por hecho que el día que ya no esté en el poder político la dinastía de los Castro, ni que Cuba se proclame un Estado marxista-leninista, no podemos pensar que el día siguiente ya somos democráticos. Eso, la democracia es un proceso. Hay que educar. Hay que educar a la gente. En el ámbito utilitario, ¿podrá llegar este libro dentro de Cuba? ¿Podrá llegar a las manos de la gente en algún momento? Ese es el objetivo. Aunque sea en manos de manera digital, en papel, como...
Todo eso es lo que se está programando. Bueno. La audiencia es Cuba, intramuros. Ese es el propósito. Nosotros, la nación cubana que vive fuera de su territorio, está comprometida con la Cuba intramuros. O sea, nosotros hemos tenido que vivir sin territorio nacional, pero no hemos dejado de vivir en Cuba. Patria de Martí, como se llama este proyecto tuyo, esta idea tuya, y por la que te felicitamos. Yo he podido asistir aquí en Miami a conversatorios, a simposios donde tú has invitado a cubanos de varios puntos de vista, de varias maneras de ver la isla, tanto en el pasado como en el actual presente. Ha habido críticas encendidas y sin embargo eso me ha permitido a mí ver la Cuba del futuro. Esa es la Cuba que yo quisiera. Por ejemplo, yo vivo muy cerca de allí, de la biblioteca que está en Coral Way. Es donde se han hecho estos simposios. He participado, he visto cómo esta gente discute en el mejor ámbito, incluso en el mejor tono, y después salen, se dan las manos, trabajan juntos y no pasó nada. Esa es la Cuba que la gente quisiera. Así mismo es. Y yo me alegro mucho que tú toques este punto también. La nación cubana que vive fuera de su territorio vive en democracia y ejerce la pluralidad. Yo lo he visto. Gracias, Julio Schilling, por haber estado con nosotros aquí. Te agradezco de verdad que hayas estado en Contacto Cuba. El placer es todo mío. Un abrazo. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.